Nikola Tesla, el más grande inventor del siglo XX. Se dice que vivió en un hotel de Nueva York desde 1900, pocos años después de haber llegado a Estados Unidos como inmigrante. Vivir así le sumaba muchos gastos, era bastante caro para los ingresos que él tenía. Y así mucho tiempo, de hotel en hotel, curiosamente no buscaba casa e incluso quedaba debiendo en varios hoteles. Después de haber vivido en Viena y París, viajó hasta Nueva York en 1884. Iba con una carta de recomendación de Charles Bacellar, que era el jefe que tenía en Francia. Tesla se fue directamente a las oficinas del hombre que influiría definitivamente en el resto de su vida, Thomas Alva Edison. Este leyó el texto que decía la carta: "Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta". Ante tal aseveración, Edison le contrató ese mismo día, pero su relación distó mucho de ser plácida. Sabía que tenía una mente brillante frente a él. Se crearon rápidamente fuertes diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. La rivalidad quedó muy remarcada principalmente en la famosa Guerra de las Corrientes. Mientras Alva Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido que la corriente alterna era la mejor solución, y aunque se usan ambas, en la actualidad la corriente alterna es fundamental para la vida cotidiana y el suministro de todos los hogares, más de 150 años después. La gran competencia comenzó por el desarrollo de dos sistemas de iluminación: las lámparas de arco, que funcionaban con corriente alterna, y las lámparas incandescentes, que funcionaban con corriente continua. Ambos iniciaron con la idea de sustituir el alumbrado de gas y el alumbrado público y la iluminación incandescente, reemplazando todas estas lámparas para una mejor iluminación comercial y también residencial. Desde 1881, luego de la presentación de la lámpara eléctrica de Edison, los nuevos sistemas de iluminación se convirtieron en el logro tecnológico más importante para el mundo. La electricidad podía sustituir el vapor para hacer funcionar motores. Esta era una segunda revolución industrial en ciudades europeas y norteamericanas. Las centrales eléctricas se multiplicaron y Alva Edison estableció la primera central eléctrica en Nueva York en 1882 para distribuir electricidad de manera comercial. La demanda de esto pronto condujo al deseo de construir más centrales eléctricas y más grandes para llevar energía a mayores distancias, y también colaboró la distribución de motores eléctricos industriales y provocó más demanda de mayor voltaje y mayores cantidades. El sistema de Thomas Alva Edison, que utilizaba corriente continua, era poco adecuado para responder a estas nuevas demandas. El problema de transportar era más difícil, puesto que la transmisión interurbana de grandes cantidades de corriente continua en 110 voltios era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación en forma de calor. Tesla era un hombre desinteresado. En Estados Unidos no tenía dinero. En aquella época, en 1886, George Westinghouse, un empresario rico, fundó una empresa en el campo de la electricidad, pero sin conocimiento de dicho negocio. Fundó Westinghouse Electric para competir con General Electric de Edison. Esta compañía posteriormente tuvo como arma principal y fortaleza los descubrimientos y las patentes de Nikola Tesla, quien creyó apasionadamente en la superioridad de la corriente alterna. En resumen, la corriente alterna planteaba resolver el suministro a gran distancia elevando el voltaje de la corriente alterna con un transformador electromagnético. Esto reducía así las pérdidas en forma de calor. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatara la fama y le hiciera peligrar en su imperio. Tesla entonces se topó con una salvaje campaña de difamación. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Llegó al punto de negarle un pago de $50,000 comprometidos en su primer momento por un comentario burlesco y le dijo: "Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee". A este punto creo que Thomas Alva Edison de seguro está en el infierno por todo lo que hizo, pero bueno. Ambos sistemas comenzaron a impulsarse y venderse, incluso a instalarse por muchas ciudades y empresas. La rivalidad de la corriente directa versus la alterna permanecería muchísimos años. Edison llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna. Un fuerte aliado de Edison fue el ingeniero eléctrico Harold Brown. Este le pagó a niños para que le trajesen perros callejeros y luego en demostraciones los electrocutaba con corriente alterna para demostrar su peligrosidad y que con la corriente continua sí permanecían con vida aunque se electrocutaran.
Brown, en una entrevista reconocida, dijo que los sistemas de Westinghouse habían causado 30 muertes, algo que era falso. En 1888, Brown montó un experimento con la presencia de miembros de la prensa integrantes de la Sociedad Médico-Legal, como agregado Thomas Alva Edison. Empleó corriente alterna para todas sus pruebas en animales más grandes que un ser humano. Estas incluyeron 4 terneros, un caballo cojo, todos despachados con 750 voltios. Incluso se ha dicho que hasta la muerte de un elefante, pero el caso de Topsy históricamente se ha demostrado que no tuvo que ver en la guerra de las corrientes. Con base a los resultados, la reunión en diciembre de la Sociedad Médico-Legal recomendó el uso de 1000 voltios hasta 1500 de corriente alterna para ejecuciones. Los periódicos publicaron que la corriente alterna era peligrosa y que el voltaje que circulaba por las redes eléctricas sobre las calles también lo era. Luego, la campaña en contra de Tesla y Westinghouse se ponía mucho peor, ya que la pena capital se comenzaría a realizar mediante la silla eléctrica, y William Kemmler fue el primer sentenciado en 1889. Cuando la silla se usó para ejecutar a Kemmler en 1890, los técnicos calcularon mal el voltaje necesario para matarlo. Después de la primera descarga, Kemmler todavía respiraba, un procedimiento que tuvo que ser repetido y eso generó más pánico en la población. Y así se pagaba la prensa, se distribuían panfletos y muchas mentiras. La compañía Westinghouse tuvo muchos problemas y parecía perder la guerra, pero Tesla insistía en el desarrollo de la corriente alterna. Sus problemas fueron más graves cuando en 1889 vio otra ronda de muertes atribuidas a la corriente. Pero el caso más grave fue en octubre del 89. John Fix, un instalador de líneas de la Western Union en pleno Manhattan, estaba en lo alto del tendido eléctrico entre los cables, pensando que eran líneas de telégrafos de bajo voltaje. Al mediodía, cuando todos buscaban la hora del almuerzo, Fix se agarró a una línea que tenía cerca y pensó que era una de las líneas que él estaba revisando. La descarga eléctrica fue terrible, desde su brazo hasta salir por su pie izquierdo a través de sus botas equipadas con clavos de acero. Falleció inmediatamente, pero su cuerpo quedó enredado entre la maraña de cables, chispeando, ardiendo y humeando durante casi una hora. Mientras la multitud horrorizada de miles de personas se congregaban debajo, estaban atónitos. Esa noticia hizo promover una fuerte propaganda etiquetando la corriente alterna como mortal y peligrosa. La figuraban como la muerte sobre la cabeza o ingresando a tu casa por los cables. Eso desató la paranoia o el pánico mejor conocido como del tendido eléctrico. Y aunque Tesla con Westinghouse desde el principio perdieron el enfrentamiento propagandístico, la guerra de las corrientes fue bajando intensidad a medida que se dominaba más la tecnología y la electricidad. Pero Alva Edison con su corriente continua en la práctica terminaron perdiendo esta guerra. Se debió en gran parte a que el mismo Edison abandonó el negocio de la energía eléctrica porque era marginado en su propia compañía, al perder el control mayoritario en la fusión empresarial que hizo desesperadamente en 1889. Cuando Alva Edison se desvinculó de General Electric, la guerra de las corrientes llegó a su fin con una fusión financiera. 15 compañías eléctricas que existían 5 años antes terminaron fusionándose en 2, General Electric y Westinghouse. ¿Quién lo diría? La guerra de las corrientes llegó a su fin y esta fusión de la empresa Edison con las patentes de iluminación y Thomas Houston, un oportunista de los negocios con algunas patentes de corriente alterna, crearon una compañía que controlaba 3/4 partes del negocio eléctrico de Estados Unidos. A partir de este punto, tanto General Electric como Westinghouse comercializaban sistemas de corriente alterna en su gran mayoría. A ese punto estaba demostrado que era el mejor sistema, más eficiente y más económico. La guerra de las corrientes ayudó a desarrollar muchos inventos, desde iluminación hasta motores. Edison aportó muchísimo conocimiento, al igual que Nikola Tesla, y al combinar todos estos trabajos se tuvo mejor resultado, algo que debió ser así desde el principio, pero la mayor culpa la tuvo Thomas Alva Edison por su egoísmo y su envidia hacia el genio Nikola Tesla. Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se ocupó en heredar mucho conocimiento sobre la ingeniería y la electricidad, que vivió de manera desafortunada y que el mundo quizá no estaba preparado para sus inventos. Su sueño siempre fue conectar e iluminar al mundo de manera gratis y eficiente. Eso ha sido todo. Gracias a los que están suscritos y apoyan este canal y contenido. Un gusto compartir como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Chao.